estar acá. Pero bueno, quiero comenzar, como todos, con las gracias. Gracias, Mario, que te pusiste estas jornadas al hombro, a puro corazón. Hay algo que creo que nos une a todos en esta sala. Todos dijimos que Agustín nos influyó mucho en su noviedad. A mí una de las cosas que me quedó es que él decía, hay que escribir para dar una charla, y entonces yo escribí. Como estamos justos de tiempo, me voy a ceñir a lo que escribí. Muchos de los que estamos hoy acá, para muchos es nuestro maestro. Para mí Agustín Gordillo me abrió un camino en la forma de entender y de enseñar el derecho. Este es un encuentro de amigos de un maestro cuya grandeza se puede ver en la diversidad de todos los que estamos aquí presentes. Agustín Gordillo nunca le tuvo miedo a las diferencias, porque el centro de sus disputas eran las ideas, no las personas. Así fue siempre él, generoso y abierto, un infatigable provocador en el mejor de los sentidos, un incansable contrastador de ideas, un popperiano hecho y derecho. Agustín fue un visionario, un adelantado, siempre viendo un poco más allá, un infatigable creador. Muchos de los que estamos aquí hoy presentes tuvimos la dicha de nutrirnos de sus enseñanzas y, por qué no decirlo, como salió en muchas de las exposiciones, de padecerlas. Todos le estamos infinitamente agradecidos. Las reuniones de cátedra, los grupos de inglés, sobrevivir al método en derecho o habilidades profesionales, yo nunca me voy a olvidar ese examen de habilidades con Gordillo y Jorge Sáenz, oral, sobreviví. Y Jorge Sáenz, otro grande del derecho administrativo, mi agradecimiento también para él. También muchos de los que estamos acá tuvimos la dicha de disfrutar de sus clases de principios y fuentes del derecho administrativo. Esas primeras materias de esa carrera de especialización creo que sellaron nuestros destinos. Y por cierto, también gracias a Graciela Reyes, la administrativista de esos tiempos. El esfuerzo y la dedicación que le entregó a esa carrera cuando fue su directora realmente son encomiables. Y es un privilegio haber podido formar parte de esa primera aporte, como nos llamaba. Así nos llamaba, así nos exigía. Quiero finalmente hacer una especial mención y reconocimiento a Mónica, su incondicional compañera. Sin su apoyo, muchas de las cosas que nos regaló Agustín no hubiesen sido posibles. Gracias, Mónica, de corazón. Gracias por recibirnos con tanta generosidad todas esas largas tardes, noches, en el mítico departamento de la Avenida Santa Fe. Agustín tuvo la grandeza de regalarnos su pensamiento, siempre disponible gratuitamente en Internet desde que fue posible. Qué difícil no tener hoy su palabra entre nosotros, e imposible no preguntarse a cada momento en qué estaría pensando ahora. Por supuesto no me atrevo a responder esa pregunta, pero hay algo que sí me animo a aventurar. Creo que estaría entusiasmado, como creo que muchos de nosotros lo estamos, con la reciente reforma del Decreto Ley de Procedimientos Administrativos, pues más allá de la opinión que nos merezca, está claro que es un hecho que invita a refrescar el debate en lo referido al estado actual del derecho administrativo y sus desafíos de hoy y de siempre. Gordillo, con su visión siempre adelantada, advirtió antes que nadie sobre la internacionalización del derecho y del derecho administrativo, y creo que producto de la experiencia que también se comentó mucho durante toda la jornada como miembro de diversos tribunales administrativos. Experiencia que también tuvo la grandeza de difundir, poniendo al descubierto lo que siempre nos está vedado, conocer la realidad de cómo se construye una decisión. Inevitable no recordar su célebre cómo leer una sentencia y luego su charla más reciente sobre cómo se hace una sentencia en el derecho administrativo global y local. D'Argenio, siguiendo las enseñanzas de Fiorini, postula, en la opinión que comparto, que el contenido de la relación jurídica administrativa y de la situación jurídica consecuente no proviene de un poder de la administración, sino de normas de superior jerarquía. Cita en este punto a Gordillo, quien desde siempre nos advirtió sobre esa práctica negativa de nuestra disciplina, la de comenzar la aplicación del derecho por un decreto del Poder Ejecutivo en lugar de hacerlo por el orden internacional de los derechos humanos, práctica derivada de esa convicción de que la administración es un poder.
Partiendo entonces desde esta otra perspectiva del derecho administrativo y desde la concepción de Nieto, conforme la cual la tarea de la administración no es ejecutar la ley, sino satisfacer las aspiraciones de la colectividad, sin ceder por ello un paso en la defensa de los intereses individuales. Los sistemas jurídicos han evolucionado hacia la incorporación en su derecho positivo de ciertos principios o derechos que se consideran inherentes a la condición humana. De este modo, como señalaba Gordillo, ya no basta con que la administración esté sometida a la ley y ésta a la Constitución, sino que todo el derecho interno está sometido a un derecho supranacional en materia de derechos humanos y libertades públicas. El nuevo texto de la Ley de Procedimientos Administrativos, me pregunto si podríamos comenzar a llamar la Ley de Procedimientos Administrativos y ya no más decreto ley, teniendo en cuenta la magnitud de la reforma y que la misma ha tenido lugar en un contexto democrático, a pesar de que la norma no ha sido sustituida, y como señalaba Odelia, seguimos viendo al pie esa firma en el Infolec. Pero sin embargo, hay una novedad en ese texto, en su artículo primero bis, que al enumerar los principios fundamentales del procedimiento administrativo sustituye la referencia al principio de legalidad por el de juridicidad. Más allá del debate respecto de los alcances de esta sustitución, en que no voy a entrar, no cabe duda que la misma, como mínimo, viene a reafirmar, como ya señalaba Gordillo, que la acción administrativa ha de ser conforme a derecho y a los principios generales del derecho administrativo. En todo caso, el problema seguirá siendo el mismo, la aplicación en la práctica de estos principios. La Argentina, a partir de 1994, incorporó en su texto los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía normativa superior a las leyes. Solo para citar al Pacto de San José de Costa Rica, en el mismo se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen de un ser nacional determinado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. También se afirma en el mismo que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Y entre los deberes de los Estados partes, estipula que los mismos se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. La incorporación de estos derechos al denominado derecho positivo con jerarquía superior a las leyes debiera haber clausurado la vieja polémica acerca de su operatividad derivada o directa. Y por cierto, debiera haber tenido muchas otras consecuencias en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales que el Estado tiene el deber y la responsabilidad de asegurar. Sin embargo, como señala Gordillo en su nota 6 de ese gran glosario que realizó al texto de Nieto sobre las limitaciones al conocimiento jurídico, a pesar que la Argentina sufrió muchos pactos internacionales de derechos humanos, la justicia nunca los aplicó en forma directa y aún después de la Constitución del 94 tuvo que pasar un largo tiempo para encontrarlos referenciados en las sentencias judiciales. De pronto se pusieron de moda y todas las sentencias comenzaron a incluir citas de los pactos internacionales de derechos humanos, pero no ocurrió lo mismo, por ejemplo, con los pactos internacionales sobre la corrupción. En el mismo sentido se expresa Mayral, otro grande también, muy admirado por Agustín, que hoy estuvo acá presente también con su charla que nos mandó, y al que también sumo mis agradecimientos por esas clases de los sábados a la mañana en su materia de Derecho Administrativo Comparado. En su reciente comentario a las modificaciones de la Ley 19.549, deja sentado su escepticismo acerca de la eficacia de los principios generales para mejorar la protección de los particulares. A mi modo de ver, ese escepticismo se cuela por los intersticios que supone la dificultad que presenta la aplicación de los principios generales del derecho en la resolución de casos. Destaca Mayral que cuando las normas enuncian principios en lugar de reglas, el legislador delega al juez la construcción de la norma, dado que frecuentemente un principio puede oponerse a otro, por ejemplo la tutela administrativa efectiva frente a la seguridad jurídica, exigiendo así al tribunal arbitrar entre los principios en pugna. Y el asunto nos remonta a la distinción que hace Alexis entre reglas y principios. Según este autor, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por ello, los considera como mandatos de optimización,
los cuales pueden ser cumplidos en diferente grado dependiendo no solo de las posibilidades reales, sino de las posibilidades jurídicas. Así señala este autor que los conflictos entre reglas se resuelven introduciendo en una de las reglas una cláusula de excepción que la elimina o declarándola inválida en el caso concreto, mientras que la colisión entre principios se dirime estableciéndose una relación de precedencia condicionada que consistiría en definir en el caso concreto cuáles son las condiciones bajo las que un principio precede al otro, de modo tal que en otro caso, bajo otras condiciones, la cuestión de precedencia podría ser resuelta inversamente. En palabras de Agustín, los hechos, siempre los hechos. Son los problemas y los límites del derecho. El derecho es una disciplina de casos y problemas singulares cuya resolución encierra necesariamente un proceso valorativo, proceso en el cual indefectiblemente tendrá su peso la postura jurídica, filosófica y sociológica del operador jurídico al que le toque intervenir en el caso concreto adopte a tales fines. No hay duda de que nadie es neutral en la toma de decisiones, tampoco lo es el juez. Pero la cuestión no es solo la dificultad que supone el ejercicio de ese necesario proceso valorativo, sino las dificultades que supone tener acceso al mismo, pues como también enseñaba Gordillo en las decisiones judiciales, las normas en juego y los precedentes judiciales allí citados son tan solo armas y argumentos de la discusión, no son el debate en sí mismo, sino los instrumentos del debate, pues la parte más jugosa de la decisión judicial bien debatida casi nunca es la que aparece en la versión final. Y es que, como él señala, el magistrado al evaluar su decisión seguramente tendrá en cuenta si la misma resultará satisfactoria para la comunidad, la posibilidad de cumplimiento, si hará justicia aunque perezca el derecho, o si el orden de prelación de los valores, la seguridad jurídica prevalecerá sobre el valor justicia. Yo creo que cuando Gordillo realiza todas estas observaciones está marcando claramente las limitaciones del conocimiento jurídico y vinculo sus observaciones con la función del derecho como conservadora del orden jurídico vigente y con la perspectiva sistémica de Luhmann, que cuando analiza la vinculación entre derecho y política afirma que para asegurar la eficacia de la norma jurídica el derecho debe acoplarse estructuralmente con el subsistema político. Por consiguiente, el acoplamiento estructural entre los subsistemas jurídico y político es una vinculación por medio de la cual estos influyen recíprocamente, lo que resulta compatible con la autonomía de cada sistema en la esfera de sus propias operaciones. Ahora bien, las limitaciones del conocimiento jurídico que señala Gordillo no suponen, a mi modo de ver, renunciar a la defensa de un derecho justo o igualitario, sino tan solo aceptar, como también apunta Nieto, citando a Kant, que el jurista puede declarar lo que el derecho prescribe en un determinado tiempo y lugar, pero para conocer lo que es justo o injusto es menester recurrir a la filosofía. En síntesis, la lucha al interior del derecho se plantea en la preeminencia que le daremos a las valoraciones y los principios generales del derecho en la búsqueda de la solución de un caso. En palabras de Agustín, es en este ámbito en el cual corresponde librar la lucha contra el poder, cualquier poder, en la defensa de los derechos de los individuos y asociaciones de individuos. Es aquí donde debemos tomar partido por si se quiere hacer un derecho de la administración, un derecho legitimador del ejercicio del poder, en cuyo caso, para nuestro maestro, estaríamos renunciando a hacer derecho. Agustín Gordillo no renunció a hacer derecho y pagó precios de todo tipo por defender y ejercer su libertad. Como bien él decía, el ejercicio de la libertad siempre tiene precio, pero también tiene precio, muy distinto, su no ejercicio. Por eso creo que la mejor manera de homenajearlo es asumir el compromiso de formar parte de aquellos cuya figura él postulaba correspondía contribuir a acrecentar, de aquellos que con integridad y coraje se resisten desde la doctrina, la magistratura, la docencia, la función pública y desde el llano a la manipulación política, la corrupción y la impunidad en muy inferiores condiciones que las del poder de turno. Gracias, Agustín, por mostrarnos el camino y gracias a todos.